de la competencia, por así decirlo, de la carrera de las primarias oficialistas, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, que es la jefa de campaña del candidato del Frente Amplio, del diputado Gonzalo Winter. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, buenos días y también saludarte. No sé, ya es la tarde por allá, ¿o no? Aquí, ¿qué hora es? ¿Qué hora? Son 20 para las 4. Ya. Sí. No tengo idea. Da lo mismo, Buenas da lo tardes, mismo. entonces. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana que me imagino es súper ocupada para ustedes. En términos generales, ¿cómo evalúa lo que ha sido la campaña del diputado Winter? Bueno, son días bien exhaustivos, uno está haciéndolas todas, ¿cierto? Porque la campaña ya está en su recta final, así que sabemos que tenemos que poner mucha energía, poner el doble quizás de la que estábamos poniendo con anterioridad para poder llegar a todas las personas que estén interesadas en participar en estas primarias y aquellos que son independientes, porque a veces las primarias son un concepto medio extraño y teniendo tantas elecciones, hay a veces confusiones respecto a cómo va a funcionar esta elección, pero yo veo interés, ¿sabes? Que me ha tocado, cuando voy camino a mi casa, yo vivo en San Miguel, que me han topado por ahí vecinos y me preguntan, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo son las elecciones? Así que hay interés y eso por lo menos es una buena señal. Va a ser una medida también de la fuerza del bloque oficialista, independientemente de cuál sea el candidato que gane, ¿verdad? La capacidad de convocatoria de cuántas personas Por cierto. se suman como votantes a la primaria, eso también es importante. Por cierto, yo además ya veo un factor positivo, ¿cierto? Pensando con anterioridad a la primaria, teníamos la agenda pública más bien repleta de la agenda de los candidatos de derecha. Y en ese sentido hay ya un punto positivo para nuestro sector, porque hoy día se está hablando de nuestras candidaturas, de nuestras ideas, de los debates en los que se han enfrentado los candidatos, y eso también ya nos da una cancha con mejores certezas para poder ir a enfrentarlos en noviembre a la derecha y poder ganarles. Así que en ese sentido yo veo que son puntos positivos que nosotros lográramos tener primarias, ellos no se ponen de acuerdo para inscribir su primaria y también demuestra que tenemos capacidad nosotros con todos los matices, diferencias que se puedan ver dentro de las campañas, tenemos la capacidad de concordar, inscribirnos juntos. Y esa unidad yo también espero obviamente que se vea reflejada en la lista unitaria parlamentaria, que también va a ser parte de los debates próximos. Bueno, eso será algo que veremos cómo se logra concretar y me imagino también depende de cuál de los candidatos gane. ¿Está preocupada por el desempeño en los números del candidato Winter, diputada? Bueno, la mejor encuesta va a ser la misma elección y ya a días de... Sí, totalmente. Además que a días de que esta elección suceda, nosotros simplemente tenemos que dejar todo en la cancha. Y ahora además yo al menos quedo bien satisfecha con su intervención del día de ayer. Fue un debate que creo que estuvo a la altura, ¿cierto? En el sentido de poder mostrar las propuestas, demostrar y marcar diferencias no solo respecto a las candidaturas, que es lo que se había visto con anterioridad. Nuestro candidato también pone sobre la mesa la necesidad de hablar sobre la desigualdad, sobre la concentración de la riqueza que hay en el país y tener propuestas concretas que vayan encaminadas a hacernos cargo de ello, como lo es el impuesto a los superricos, que, bueno, ahí hubo una diferencia. Hablemos de panes. Me parece muy bien. Hablemos de panes. Hagamos un paréntesis. De panes. Panadero acá. ¿Me lo puede explicar? ¿A qué se refería el candidato? Obviamente que entiendo lo del impuesto a los superricos y que es algo que el Frente Amplio siempre ha planteado y que ahora está retomando como plataforma de campaña, pero me sorprendió el cálculo que hizo respecto de la actual distribución de la riqueza en el país, porque dijo, si somos 100 chilenos y tenemos 100 panes, hay una persona que se come 50 panes y hay 50% de la gente que se come 0 pan, lo que significa que hay 49 personas que se comen 50, hay 50 que se comen nada y una que se come 50. Y
no me calzan esos números. Sí, mira, la verdad es que de lo que se trató de hablar y sobre todo teniendo en consideración que a veces son temas cuando uno habla, ¿cierto?, de la reforma tributaria, como si sonara muy lejano y nos pasa, muy ¿cierto?, lejano. Con la discusión a diario que tienen las personas comunes y corrientes que tienen que pagar IVA y que ven, en este caso, ¿cierto?, como la excesiva concentración de la riqueza que no solo se ve en lo tributario, sino que también se ve, por ejemplo, en la concentración, incluso si lo podemos poner en esos términos, se la llevan un puñado, ¿cierto?, de empresas. En cambio, las pymes, que son las que generan más empleo, lamentablemente no llegan, ¿cierto?, a esa repartición. Entonces, en ese sentido, pero esta repartición, primero acláreme los números, porque la distribución, yo pensaba que la distribución de la riqueza en Chile no eran esos números, que uno se lleva 50% de la riqueza. Eso yo nunca lo había visto. Sí, y no son las cifras que he visto en la casa. ¿De dónde vienen esos números? Sí, es más bien una ejemplificación, ¿cierto?, teniendo en consideración la propuesta nuestra, que es el ponerle impuesto. De hecho, incluso nosotros somos más exhaustivos, al 0,1% de los más ricos, ponerle el impuesto a los súper ricos, ¿cierto? Y claro, ahí hubo una diferencia. Pero solo quiero saber, porque este es el candidato del partido del presidente, un parlamentario, usted está en la Comisión de Hacienda, entonces es súper importante entender cuál es el diagnóstico desde el cual se parte. ¿O hizo mal el ejemplo y puso mal los números? No, mira, más que nada de lo que se hace, ¿cierto?, cuando estamos traduciendo esto a panes, ¿cierto?, de hablar lo que implica en términos concretos, con algo tan cotidiano como que es para las familias de Chile, ¿cierto? Hablar de panes más bien tiene que ver con cómo podemos poner sobre la mesa esa diferencia que se genera. Entonces, en donde una persona se puede llevar, digamos, una cantidad de panes más grande que la mayoría de las personas. Pero en Chile el 1% de los ricos no se lleva el 50% de la riqueza del país. No, de hecho sí es así. ¿Sí? Sí. Ok. O sea, me parece que el Gini está en 0,4, no me quiero poner en algo ultra técnico y además claro, usted es experta en esas materias porque... No, es que, claro, es que ahí más bien cuando hablamos del Gini estamos hablando del índice de desigualdad. Entonces depende, ¿cierto?, del criterio que se considere. Claro, y el candidato habló de la desigualdad como uno de los grandes problemas del país. Estaba hablando de desigualdad y de cómo eso se corregía, por ejemplo, con un impuesto. Esa era la respuesta. Y ahí era donde ponía el ejemplo de la distribución de los panes para 100 personas. Claro, pero es que se utiliza el Gini para poder hablar de la desigualdad existente en el país, ¿cierto? Y la desigualdad tiene distintas, digamos... caras de la moneda. O sea, cuando hablamos de la desigualdad es lo que se genera en condiciones económicas, efectivamente, ¿cierto? Condiciones, en este caso, de las consecuencias de poder contar con más o menos recursos, de lo que hablaba, por ejemplo, con anterioridad cuando hago la comparativa entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Estoy hablando de la concentración económica, que es otro factor. Entonces, digamos... Entiendo, pero quizás lo que no entiendo, solo quiero entender cuáles son las cifras que están detrás de la metáfora, de la analogía que usó el candidato anoche para expresar cuál era la necesidad entonces del impuesto a los súper ricos. Claro. ¿A qué se refiere con los 100 panes? ¿Qué son los panes? No, ¿Es el producto total de la economía en Chile? ¿A qué se refería? ¿Cuál es la...? Claro. No, ahí de lo que estamos hablando es de la concentración económica. No estamos hablando, ¿cierto?, de cómo se va a llevar a cabo nuestra propuesta del impuesto a los súper ricos, porque el impuesto a los súper ricos, de hecho, nosotros volvemos a refrendar que es para el 0,1% de los más ricos de la población, así que nos estaba refiriendo a eso necesariamente. Y bueno, solamente en realidad nosotros acá estamos hablando de la concentración de la riqueza y estoy buscando el dato para no generar una polémica en esto, y son datos que están en la World Inequality Report, en donde señala, exacto, que es del 2022, que el 1% concentra el 50% de la riqueza.
Así que ese es lo vamos la a buscar cifra. Después no fue... ¿Ya? Para no entrar en una polémica. Sí. No, ese es me metí en las dato. cifras como tradicionales que tenemos en Chile y no encontré ese dato. Lo voy a buscar entonces después para ver de qué se trata. Perfecto. Volviendo a los contenidos programáticos que ha presentado y al estilo de la campaña que ha presentado el diputado Vinter. Muchos interpretan, y suena mal, pero dicen como, Vinter entregó, no sé, hay que decir, Vinter entregó la elección, no en el sentido de que se haya rendido, sino en el sentido de decir, bueno, la verdad es que yo no voy a ganar esta primaria, pero sí quiero que quede claro en qué es lo que nos importa a nosotros como Frente Amplio, quiénes somos nosotros como Frente Amplio. En el fondo que es como es una plataforma sin concesiones en ese sentido. Es decir, bueno, en esto creemos, esto es lo que no pudimos hacer y por esto estamos nosotros. Aunque eso significa quizás no ganar la primaria y apuntar a un público más convencido, más de nicho. ¿Es correcta esa interpretación? ¿Cómo lo ve usted como jefa de campaña además y que está en la estrategia? Sí, mira, yo diría que se han generado algunas polémicas, sobre todo he visto una reacción que para mí es de extrañar respecto a una parte de la franja, que es esta mesa del poder. Al menos yo entiendo las otras polémicas y ahí nosotros hemos aclarado, hemos recogido el guante cuando hay que recogerlo, pero en particular la sobrereacción y ponerse el poncho respecto a la mesa del poder no la entiendo, no la comparto, porque de lo que estábamos hablando en esa mesa, ¿cierto?, es del rol que han jugado las AFP, la banca con el CAE, las concesionarias. Entonces, no estamos hablando ni del rol de los partidos políticos del socialismo democrático, ni estamos haciendo ninguna acusación en particular a algún partido. Entonces, a mi juicio, esa polémica no debiera haber conducido a que el socialismo democrático se enojara. Al contrario, debiéramos estar todos, ¿cierto?, en la misma vereda defendiendo los derechos frente al abuso de las personas. Y esa no es una agenda que yo diría es solo del Frente Amplio, al contrario, la hemos defendido juntos en el Congreso cuando hemos ido, por ejemplo, con la reforma de pensiones para hacerla avanzar, ¿cierto?, en contra de las AFP, porque digamos las AFP no entregaban buenas jubilaciones e inclusive el primer proyecto de ley lo que iba era que todo el porcentaje adicional fuera, ¿cierto?, a un seguro social y a una institución pública, cosa que, bueno, en el camino tuvimos que ir generando concesiones y generando un acuerdo más amplio también con la derecha. Pero aún así, sin quedarme pegada en el spot, pero el spot, porque además ya se retiró, pero dejó instalada una conversación. Y era un spot que mostraba a estos señores, hombres blancos, gordos, con las caras distorsionadas, qué sé yo, y que el mensaje que se entrega es estos señores existieron porque se crearon las condiciones políticas para que existieran. Y los que definían esas condiciones políticas y llevaron adelante esas políticas públicas, de hecho, 2 más 2 son los gobiernos de la Concertación. Pero entonces es imposible plantear que no es una crítica a la Concertación. O sea, es una crítica a malas políticas, si es que lo queremos ver de ese lado. Pero el fondo es a que tenemos que estar con los derechos de la gente frente al abuso del mundo empresarial. Y son algunas empresas, porque además, digamos, no son todas las empresas las que han jugado ese rol, pero son algunas empresas con mucho poder en Chile, o sea, lo vimos, incluso con la reforma de pensiones, como la AFP hicieron campaña contra la reforma. O ahora, e incluso nosotros estamos avanzando conjuntamente desde la alianza de gobierno, inclusive también Socialismo Democrático, el Partido Comunista, el Frente Amplio, para terminar con el CAE, porque era una mala política, ineficiente, hacía gastar al Estado más de la cuenta e inclusive no resolvía el problema de deuda de los estudiantes y de las familias. Entonces, partir desde ese piso común era algo que a nosotros nos parecía necesario poder ponerlo sobre la discusión pública. Y la discusión que tenemos también dentro de los partidos de la alianza de gobierno, porque queremos que ese sea el piso también de sostén de nuestra alianza, ¿cierto? En donde partamos desde esas definiciones. Y esa es una discusión política, no es una discusión de ataques personales, es una discusión política y que me parece legítima. Cuando uno dice, bueno,
no queda nada para la elección, se está quemando todos los cartuchos, todo el mundo desplegado, súper intenso, etcétera, etcétera. Pero al día siguiente, después de una primaria que se ha puesto, que ha subido de tono, todos se preguntan, bueno, tenemos que volver a la unidad, tenemos que poder trabajar juntos. ¿Usted está tranquila de que eso va a ser posible o van a necesitar un tiempo como de de sacarse las fotos anoche, todos juntos, visitarse, saludarse y después tomar un poquitito de distancia? ¿Cómo se imagina el día después en ese sentido? Bueno, lo primero, el día después, el que gane va a contar con el apoyo de todos quienes somos parte, ¿cierto?, de esta primaria. Y yo creo que es importante eso, refrendarlo una y otra vez, porque en eso no nos perdemos. Ahora, la discusión en esta primaria es quién tiene mejores condiciones para ganarle a la derecha en noviembre, ¿cierto? Entonces, y en ese debate hay matices, hay diferencias. Yo, por lo menos, también quiero mostrar una preocupación. En seguridad, que es un tema de los uno, ¿cierto?, de preocupación para las personas. Hemos visto cómo la derecha además ha jugado con las expectativas, con los dolores de las personas, con las promesas incumplidas de los delincuentes. Se le acabó la fiesta, como decía ayer el candidato Winter, y que es una frase muy conocida, ¿cierto?, del expresidente Piñera, o Evelyn Matei diciendo prometan, prometan, que no hay nada más que generar adhesión que la seguridad. Entonces, ese tipo de alocuciones que tiene la derecha para llegar respecto a la delincuencia, nosotros tenemos que enfrentarla con propuestas serias. Y en ese sentido estoy preocupada porque en el programa de Janet Jara hay 2 párrafos dedicados a la seguridad. Entonces, con una propuesta así, no ganamos a la derecha en noviembre. Y en ese sentido, lo que a nosotros nos interesa es que el contenido que nosotros llevemos a la papeleta en noviembre sea un contenido que realmente le responda a la ciudadanía en seguridad. Y si bien a nosotros nos han criticado muchísimo al Frente Amplio respecto a esta temática, pero nuestra hoja de ruta, nuestro programa que hemos inscrito en el CERVEL, se hace cargo desde la prevención, desde fortalecer la institucionalidad vigente, Carabineros, desde dotar también con mayor tecnología a las herramientas que puedan tener de persecución del delito, la institucionalidad que ya está, pero también pensando en reformas a futura. Ya, o sea, opina que la candidatura de Jara está al debe, por ejemplo, en las propuestas de seguridad, que es una de las grandes preocupaciones de la población hoy en día. Es que su programa tiene 2 párrafos para hablar de seguridad, y eso es estar al debe. O sea, no, con esa propuesta no ganamos en noviembre. Y es así de simple. Entonces, en ese sentido, al menos a nosotros, desde la candidatura de Gonzalo Winter, vamos a aportar con propuestas, como lo hemos hecho hasta ahora en el debate, pero nos interesa sobre todo ganarle a la derecha en noviembre, porque además hay un peligro. O sea, quiero recordar solamente el episodio de la semana pasada que nos muestra la cara real que hay detrás de José Antonio Kast. Se le sale la misoginia, no lo puede evitar, ¿cierto? Frente a una pregunta de una periodista, él no puede evitar contenerse y tiene que intervenir un hombre para que él recién, ¿cierto?, escuche. O sea, no tiene capacidad de diálogo democrático. Podría ser un hombre o una mujer, en realidad era el organizador del evento y él no estaba escuchando a la persona, que era una mujer, que le estaba diciendo, no es este es el rayado de cancha y no tiene más de un minuto para hablar y tiene que seguir las instrucciones. Yo al menos no lo veo casual, porque además me recuerda a otras cosas que ha hecho el Partido Republicano, y es que es la visión de José Antonio Kast, por ejemplo, recurrir al Tribunal Constitucional contra la ley de violencia integral que sacamos, ¿cierto?, del Congreso, el estar en contra, ¿cierto?, continuamente de derechos y avances para las mujeres, en donde además tenemos que estar defendiendo derechos, e inclusive han dicho no queremos, bueno, estos son ideas que lamentablemente se discuten y que algunas de ellas son más conocidas que otras, pero la ley de presupuesto también discutimos siempre sobre la visión que hay y que debiera estar incorporada de manera transversal en todos los ministerios de poder hacerse cargo de las desigualdades con las mujeres, y para eso también tener presupuesto es algo necesario, y ellos no lo consideran así y lo votan en contra. Entonces, para mí no es casual, ¿cierto?, la salida que tiene José Antonio Kast, y yo lo adjudico a misoginia, que me parece además que me rememora a lo que él ha hecho con anterioridad, inclusive en su anterior campaña.
Perdón, con anterioridad en su anterior campaña. En su anterior campaña, sí, donde sí tenía un discurso de eliminar el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, de varias medidas que eran más explícitas en ese sentido. Sí. Quisiera volver a un punto fundamental, que es quién tiene las mejores condiciones para derrotar a la derecha. Que usted me dice, diputada, que finalmente eso es lo que está en juego en la primaria, a su juicio. Y me decía que cree que Janet Jara, en ese sentido, no sería la mejor persona para derrotar a la derecha, porque al menos en seguridad está al debe. Y lo contrasta con el diputado Winter. En el caso de Toá, por ejemplo, ¿cree que se hace cargo de las necesidades de seguridad? Porque la candidata Jara ha sido súper dura y ha golpeado a la exministra Toá, de decirle, bueno, yo no te critico, yo sé que hiciste todo lo posible, pero los resultados no han sido los esperados, digamos, un poco ese es el resumen. ¿Está de acuerdo con esa crítica? Mira, yo en esto, porque además, a ver, hay una crítica que creo que hay que saber cómo ponderar, porque efectivamente se han hecho hartas cosas durante el gobierno y yo creo que eso no hay que desconocerlo, no hay que desconocer tampoco la labor que hizo en su momento la exministra, ni tampoco el gobierno en términos completos, ¿cierto? Porque hay agendas legislativas, hay trabajo parlamentario y también trabajo de la subsecretaría. Entonces, en esto hay harto que se ha puesto sobre la cancha, priorizando incluso gasto presupuestario por sobre otras áreas y ha crecido el presupuesto, ha sido el mayor en 15 años. Entonces, yo veo que la prioridad ha sido relevante. Ahora, sí comparto que hay una suerte como de actitud que a veces suena muy desconectada con las emociones de las personas. Y eso sí, a veces creo que hay que tener ojo, ¿cierto? Porque... ¿Comparte la crítica de la autocomplacencia? Cuando le dice el otro día en alguno de los debates, Carolina, es tu actitud. Es que la actitud de tratar de defender ciertas cifras que para una persona, o sea, el haber sido asaltada, el que un familiar muera, el haber sido objeto de homicidio, cualquier cifra no hace conexión alguna con su realidad. Y eso creo que hay que ser cuidadoso. Y a veces falta ese cuidado. Y yo en eso puedo compartir un poco la crítica. Pero sí creo que hay que ser justos porque en la agenda se ha puesto la prioridad y además porque es una agenda difícil y por lo tanto requiere propuestas. Y ese es el punto, ¿cierto? Si uno es así de crítico, debe tener propuestas. Y ahí es donde se me queda un poco cojo la crítica que se hace desde su campaña. Me llama la atención... porque aunque no hay encuestas públicas, todos los que estamos en esto las hemos visto, y algo pasa con la candidatura de Toá y también con la candidatura del diputado Winter, que en el caso de Winter baja, o sea, en el caso de Toá baja y en el caso de Winter está como estacionaria. Y la que crece es la de Jara. Entonces, pareciera que esos votos pueden venir de ahí. Y hay harto analista que cree que hay un voto de Winter que cree que rinde más, que Jara tiene más posibilidades finalmente y que podría votar por ella en la primaria. Entonces, por eso también me llama la atención esta crítica que hace a la candidata comunista, a la plataforma, por ejemplo, en seguridad. No, mira, yo lo hago con el afán de transmitir una preocupación, porque creo que nuestro sector tiene que ganar en noviembre. Y para eso, hacernos cargo de la seguridad es un requisito 1. Entonces, eso es lo que más bien me lo planteo en esos términos. O sea, creo que efectivamente, y en esto voy a volver a plantearlo, quien gane va a contar con el respaldo nuestro, sin duda. O sea, nosotros vamos a estar detrás de la candidatura que gane. Nosotros lo que estamos sosteniendo es que Gonzalo Winter tiene mejores opciones de ganar en noviembre, porque tenemos propuesta en seguridad, porque no tenemos problemas en defender un impuesto a los súper ricos y no decir que es humo, como dijo la candidata Toá el día de ayer, que también nos preocupa. O sea, el decir y tildar de propuesta humo, una propuesta que fue planteada por nuestro gobierno, o sea, incluso encabezada por el presidente Boric, cuando además de lo que se trata es de hacer justicia. O sea, esa es la finalidad de la propuesta del impuesto a los súper ricos. Creemos que no están en la mejor posición para poder ganar en noviembre y por eso sostenemos que nuestro candidato, y por eso estamos respaldando a que nuestro candidato pueda ganar estas elecciones primarias.
¿Cómo ve la discusión de que apareciera otro candidato de izquierda? O sea, hay como una doble discusión. Unos que dicen, bueno, yo puedo votar en esa primaria y puedo votar por Toa, pero no voy a votar por otro, si gana otra persona. Otros dicen, si es que no gana el de la izquierda, puede que aparezca un candidato de izquierda. Muchos piensan en el gobernador, por ejemplo, de Valparaíso, ¿verdad? ¿Cree que eso puede pasar? Que la primaria finalmente no deje cerrado el tema de dónde está la candidatura de la centroizquierda? No, lo primero es que si nosotros optamos por ir a primarias es porque estamos haciendo un esfuerzo de unidad y eso debiera prevalecer. Porque si vamos divididos, o sea, no digamos, le estamos dando más posibilidades a la derecha de ganarnos. Y en ese sentido yo seguiría por el camino de la unidad. Es el camino que nos ha permitido avanzar en reformas, con todos los matices, diferencias que podamos tener. Ahí la diferencia más importante respecto a quién lidera es cuáles son los énfasis en la mirada, ¿cierto?, el horizonte. Y en este caso nosotros vamos a defender un horizonte de cambios, con un camino de certeza que dé garantía, y en eso hemos estado trabajando también con las propuestas de nuestra candidatura. Pero a Kaiser, por el lado de la derecha, ¿verdad? Alguien que se instale más allá. Bueno, nosotros tenemos que abocarnos al diálogo. En eso también desde la campaña de Gonzalo hemos hecho muchos esfuerzos por hablar con todos los sectores, ¿cierto? Sectores que están fuera de la alianza de gobierno, sectores que no son parte de la primaria, porque lo que nos interesa es poder reafirmar el camino de la unidad e incorporar quizás visiones que son críticas también de lo que hemos hecho hasta ahora, hacerse cargo de las críticas, incorporándolas. Y para eso creo que hay que tener capacidad de escucha, de poder tener amplitud. Y yo creo que en esto el camino que ha liderado el presidente Gabriel Boric es un camino que nosotros, por eso creo que Gonzalo Winter tiene mejores opciones también de generar esa amplitud, de generar esa capacidad de interlocución y de diálogo. Así que seguiremos en esa ruta. ¿Le sorprendería que ganara Janet Jara este fin de semana? Mira, yo en realidad a esta altura veo que está tan abierto todavía el escenario, porque aún con todos los datos que se han mostrado hasta el último tiempo, hay mucho voto todavía que está en la duda. Y es una duda, ¿cierto?, totalmente legítima, porque se hacen quizás la misma pregunta. Debiera votar, ¿cierto?, por el candidato que me representa mejor, que tengo mejor o más cercanía, debiera votar por la alternativa que va a ganar en noviembre, que tiene más capacidad, más condición, y son preguntas legítimas. Yo creo que todo ese debate enriquece además a nuestro sector. Yo al menos me quedo también con el espíritu del día de ayer, que fue un espíritu bien unitario en el debate. O sea, el debate no fue un debate de polémica, de grandes polémicas, sino que fue un debate de contenido, y eso al menos representa que estamos cuidando nuestra alianza y que hay un interés porque esto salga bien, ¿cierto? Entonces, quien gane va a contar con todo nuestro respaldo, y en este caso lo que estamos diciendo es que Gonzalo Winter tiene mejores condiciones para ganar en noviembre. Para ganar a la derecha en el mes de noviembre y ser el candidato que pase a primera vuelta. Y que no renunciemos a eso. Y que no hay que renunciar, porque eso le iba a preguntar, porque hay sondeos que a veces han mostrado que serían 2 candidatos de derecha los que pasarían a la primera vuelta, lo que sería inédito. Es que no podemos dejar que lleguemos a ese escenario, ¿cierto? Porque primero creo que nosotros tenemos la responsabilidad de llegar con la mejor carta, ¿cierto?, a la elección de noviembre, dado lo que está en juego. Y lo que está en juego no es simplemente que, es que ya, qué sé yo, la derecha tiene la carrera corrida. Ninguna carrera está corrida. Sobre todo en un escenario tan complejo, digo, en términos políticos,
como los años que hemos vivido hasta ahora, ¿cierto? En donde hemos tenido convenciones constitucionales, 2 procesos que han fracasado, ¿cierto? Y hay críticas, autocríticas que hacerse, necesarias además para poder seguir avanzando. Y en ese sentido, darle pie, por ejemplo, a José Antonio Kast, que defendió un proyecto constitucional minoritario sin tener la inquietud de llegar a un acuerdo en esta materia, además con la actitud que ha tenido el Partido Republicano durante todo este periodo, que es negarse a los acuerdos. No fue parte de ningún acuerdo, ni siquiera el de entendimiento para poder llegar a un acuerdo de paz con el pueblo mapuche. Entonces, ni siquiera, si se quisieron restar, echaron a una senadora. O sea, de eso estamos hablando. O sea, si se trata de no llegar a acuerdos, también uno puede ir al final del estallido, que hubo muchos partidos y que, o sea, sin ir más lejos del comunista, que y dentro de lo que hoy es el Frente Amplio también, que no respaldaron el acuerdo para habilitar la nueva Constitución. O sea, en ese caso, bueno, yo lo que puedo decir desde el Frente Amplio, para quedarme en la parte de mi vereda, nuestro partido, en particular Convergencia Social, porque los otros 2 partidos sí firmaron el acuerdo, Convergencia Social se quebró y se fue casi... Bueno, la mayoría del sector que estuvo en contra del acuerdo, e inclusive nosotros trabajamos, quienes nos quedamos en el partido. Sí, lo sé, pero digo que trabajamos, ¿cierto?, para poder fortalecerlo. En todas partes uno puede encontrar sectores que en algún minuto no quieren conversar. Lo que no digo que esté bien, pero no, digo es que está muy mal. Eso. Incluso voy a ir más allá, por ejemplo, en el caso de la primera convención y nuestro fracaso en ese texto constitucional. También fue por tratar de imponer una visión y no generar un acuerdo en esa materia, ¿cierto? Podríamos haber avanzado en considerar el Estado Social y Democrático de Derecho, que eran acuerdos a los que ya se habían alcanzado, ¿cierto?, con un sector de la derecha. Pero hubo un sector, ¿cierto?, la lista del pueblo, bueno, también ahí cada partido tiene que hacer sus propias reflexiones. El Partido Comunista también tomó esa posición de preferir esa alianza en vez de generar un acuerdo más amplio y es parte de nosotros. El Frente Amplio también hemos hecho autocríticas durante este periodo respecto a la posición que hemos tomado incluso en ese momento. En ese momento que suspendieron al ahora presidente, ¿verdad? Desde Convergencia. Y repito también que, bueno, eso nos valió un quiebre. Por cierto, o sea, y no fue de hecho mi decisión hacerlo. O sea, fue parte de las decisiones de los organismos que teníamos en ese momento y de los militantes que eran parte de esos organismos. Y uno puede tener un proceso autocrítico del rol que se jugó, ¿cierto? Y qué era lo que necesitaba el país en ese momento y ahora. Y yo en ese sentido no tengo problemas en hacerlo, porque creo que eso contribuye. E inclusive voy más allá del rol que jugamos en este periodo, ¿cierto? Siendo gobierno, ¿qué cosas hicimos mal? Y el mismo candidato presidencial, Gonzalo Vinter, lo ha dicho. O sea, nosotros deberíamos haber presentado la reforma tributaria en el día 1 y habernos jugado por las transformaciones desde el primer año y no haber esperado, ¿cierto?, un año para poder presentar reformas tan relevantes para el país. Entonces, ese es parte del proceso reflexivo, autocrítico, y me parece positivo hacerlo. Transparente, además. O sea, no es que falte la autocrítica en el Frente Amplio. No creo. No creo que ese sea, sinceramente, no creo que sea algo que nosotros no hagamos. A veces me pasa que quizá los procesos como de autocrítica debieran ser también del sector en su conjunto, porque eso sería más enriquecedor, digamos, para partir de pisos comunes. Entiendo. Diputada Gael Jomans, le agradezco un montón que haya venido a inaugurar esta última semana de la competencia de las primarias del oficialismo. Así que estaremos todos súper pendientes de cómo se desarrollan estos últimos días de campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo, que estés bien también. Chao. Hasta la próxima.